de las leyes de Mendel, por eso también se llamaba enfermedad mendeliana. Y dentro de estas enfermedades que se transmiten por herencia clásica, que son las enfermedades de tipo mendelianas, habíamos hablado principalmente de 5 tipos de herencia. La herencia autosómico dominante, la herencia autosómica recesiva, la herencia ligada al sexo dominante, la herencia ligada al sexo recesivo, y dijimos un par de palabritas sobre la herencia de tipo holándica, ¿verdad? Habíamos visto la semana pasada entonces todos estos grupos de enfermedades que son más de 17.000 enfermedades que se transmiten de acuerdo al mecanismo de herencia clásica y que son muy diferentes estos mecanismos de herencia clásica de nuevos conceptos que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo de la genética y que estas enfermedades que no siguen el patrón de la herencia clásica o de la línea de Mendel es lo que se conoce como la herencia no clásica. Entonces, en la herencia no clásica, la correlación genotipo-fenotipo en el patrón hereditario no sigue las leyes mendelianas. ¿Cuáles son esos tipos de herencia no clásica que pueden ocurrir, que pueden generar enfermedades en nuestro organismo? Son, en primer lugar, la herencia de tipo mitocondrial, la disonía uniparental, el imprinting genómico y las enfermedades producidas por expansión de tripletes o también, como se llama muchas veces, la enfermedad por anticipación génica. Son esos 4 tipos, digamos, los más representativos, los más importantes que se tienen que tomar en cuenta cuando se habla de la herencia no clásica. Pero en la herencia no clásica lo característico es que no hay un patrón de transmisión de tipo mendeliano. Empezamos revisando un poco sobre los mecanismos de la herencia mitocondrial y para esto revisemos un poco el genoma mitocondrial que ya lo conocemos. Este genoma consiste en un cromosoma de tipo circular que tiene 16.5 kilobases de tamaño, que se encuentra dentro de las mitocondrias. Y la mayoría de las células que sabemos que contienen no solo una mitocondria, sino contiene miles de mitocondrias. Por lo tanto, habrá, dependiendo de la distribución de mitocondrias, una cantidad muy variable de ADN mitocondrial en los distintos tipos de especies celulares, ¿correcto? En los distintos tipos de células de nuestro organismo. Tomando como concepto importante que las células que requieren de mucha más cantidad de energía para su funcionamiento van a presentar mayor cantidad de mitocondrias y por lo tanto tendrán mayor cantidad de ADN mitocondrial. No todo el RNA y proteínas entonces están codificados por el ADN nuclear. ¿Por qué? Porque este ADN mitocondrial tiene capacidad para obtener una estructura que presenta 37 genes. Con esos 37 genes entonces se codifican 2 tipos de ARN y 22 tipos de RNA de transferencia. Y estos van a codificar, estos genes restantes van a codificar 13 proteínas. Entonces no todo está codificado en el ADN nuclear, ¿no? Hay una pequeña cantidad de genes, pero que son muy importantes, que se encuentran en el ADN de tipo mitocondrial. ¿Y por qué son importantes estos genes que están en el ADN mitocondrial? Porque ya sabemos que los genes que están distribuidos a lo largo del ADN mitocondrial tienen que ver básicamente con las proteínas, tienen que ver con el ciclo de Krebs. Entonces, como vemos nuevamente aquí en la diapositiva, es un ADN doble cadena de tipo circular en la que vamos a tener una cadena externa, que es la cadena pesada, una cadena interna, que es la cadena liviana o cadena L. La característica del ADN mitocondrial es que es un ADN desnudo, ¿verdad? Porque no está asociado con histonas. Y otra característica importante es que desde el punto de vista de la anatomía o de estructura de sus genes no tienen intrones. No tienen intrones. Tiene también un proceso de replicación
de ADN mitocondrial, pero la diferencia con la replicación del ADN que ocurre en el núcleo del ADN nuclear es que el ADN mitocondrial no tiene el mecanismo de reparación de la. Y hemos dicho que codifica para 2 ARNs, 22 ARN de transferencia y 13 proteínas. Ambas cadenas son codificantes, eso significa que en ambas cadenas va a estar distribuidos genes que tienen que ver con la síntesis de ya sea ARN ribosomal, ARN de transferencia o de polipéptido. Pero cada una de ellas tiene un único punto de origen o región promotora. Hay una sola RNA polimerasa que se encarga de la transcripción, ¿no? Que es codificada por el ADN nuclear. Para la transcripción del ADN mitocondrial, este proceso de transcripción es independiente del núcleo y hemos visto que desde el punto de vista de la traducción hay algunos codones que se interpretan distinto dentro de lo que es el código genético y lo que es la traducción en el ADN mitocondrial. Si revisamos una de las características de la traducción, es que hay algunos codones que se traducen diferente en el ADN mitocondrial, porque el código genético no es universal, es casi universal. Y mencionamos que tiene un único origen de replicación, y cuando se genera el ADN, el ARN mitocondrial o el ARN mensajero a partir de la mitocondria, se produce la traducción rápidamente, de tal manera de que no es necesario que se le ponga un extremo sin comprimido en un extremo, y tampoco una cola de polía, y tampoco no va a haber splicing. ¿Por qué? Porque no hay intrones. Solamente tiene eso. No hay un proceso de maduración propiamente. Entonces, recordemos que el 99% prácticamente del ADN está en el núcleo y el 1% aproximadamente se encuentra en las mitocondrias, en la matriz mitocondrial, para que recuerden siempre la proporcionalidad que hay. Bien. Este es un cuadrito donde les pueden más o menos resumir cuáles son las principales diferencias que habría entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, que ya nosotros hemos revisado también en alguna clase en particular. Solo nos interesaría recordarlo, es que en el caso del ADN nuclear, la transmisión hereditaria, ya sea, puede ser por línea paterna como por línea materna. En el caso de la transmisión del DNA mitocondrial, es solo por vía materna. Entonces eso vamos a ver de qué se trata este mecanismo de herencia solo por vía materna. En el caso de lo que es los genes que se encuentran en el ADN nuclear, ¿no? Tenemos un alelo materno, un alelo paterno, y puede discriminarse entre individuos del mismo linaje materno. En cambio, entre el DNA mitocondrial no puede discriminarse entre individuos del mismo linaje materno. Y son algunas características diferenciales entre el ADN nuclear y el ADN de tipo mitocondrial. Pero a pesar de ello, hay interacciones entre los genomas mitocondriales y nucleares. Eso quiere decir que para algunos procesos en los cuales realiza sus actividades la DNA mitocondrial, requiere de algunas proteínas que se generan en el ADN nuclear. Entonces, el ADN mitocondrial no es absolutamente independiente en lo que refiere a la expresión de sus genes del ADN nuclear. Es dependiente del ADN nuclear. Entonces, hay fenotipos asociados a mutaciones en los genes del DNA nuclear que son a menudo indistinguibles de aquellos debidos a mutaciones del DNA mitocondrial. ¿Qué significa esto? Que pueden ocurrir algunas mutaciones en el ADN nuclear que va a dar un fenotipo, ¿no? Que va a generar una enfermedad que va a producir un trastorno, ¿no? Similar a alguna mutación producida por el DNA mitocondrial. ¿Por qué? Porque el DNA mitocondrial no es independiente. Entonces hay genes que van a regular alguna función del DNA mitocondrial.
Pero no todas las enfermedades mitocondriales se van a originar por mutaciones propiamente del DNA mitocondrial, sino que también se pueden originar por mutaciones de estos genes que regulan la función o algunas funciones del DNA mitocondrial.